Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Gilda Solano. Gilda, en nombre de la Fundación, una vez más, gracias por haber correspondido en esta ocasión a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que te agradezco de todo corazón. Gracias a ti por invitarnos y estamos muy contentos de participar y conversar un poquito contigo acerca del libro. Sí, así es. ¿De qué es de lo que se trata? Porque la verdad es que cuando uno ve los autores que participaron, incluyéndote a ti, que fuiste la contrapartida local, digámoslo así, de una obra que a mi juicio es monumental, o sea, y sobre todo por lo que representa, o sea, tú haber reunido a los grandes maestros en el área de la inversión extranjera y todo lo que tiene que ver con el tema de energía de Iberoamérica, yo creo que eso no deja de ser un logro. ¿De qué es de lo que se trata la obra? Bueno, fíjate, la obra se titula Inversiones extranjeras en el sector energético en Latinoamérica. Tratamos la legislación de 15 países de Latinoamérica, incluido República Dominicana, y a mí me correspondió, obviamente, la parte de República Dominicana. El libro tiene un editor, Carlos Espugles, wow, que hace un capítulo introductorio para el tema de cómo están las inversiones en el sector energético específicamente en Latinoamérica. Luego de esto, de los dos capítulos introductorios, se pasa a tratar en orden alfabético de Argentina, los países en orden alfabético, y la parte de República Dominicana, pues básicamente el esquema que seguimos es hablar de la generalidad, la ley general de inversión extranjera que rige en nuestro país, para luego pasar específicamente al tema energético. Ya. Ahora, cuando uno lee la obra, evidentemente tú terminas teniendo una visión comparada de cómo andan los países con relación al tema. ¿Cuáles son los que más han avanzado en este tema? Bueno, podríamos decir, no podríamos en un sentido y en otro, dependiendo de cómo se analice la cuestión. Por ejemplo, en este mismo año, la fundación de Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, otorgó un reconocimiento a Nicaragua y Costa Rica, conjuntamente con Suecia, como los 3 países más avanzados en el área de la energía renovable. ¿Pero es en serio? En serio. Costa Rica duró 3 meses, terminando en octubre, corrido con energías limpias sin utilizar hidrocarburos. La meta de Nicaragua, que en el 2007, tan cercano como en fecha 2007, estaba en una crisis energética, ha llevado a un 50% el uso de energía limpia, renovable, y la meta es para el 2020 llegar a un 90% de su matriz energética utilizando energías renovables. Cuando tú hablas de energías renovables, ¿a qué tú te refieres? Bueno, están las hidroeléctricas, está la energía eólica, está la energía solar, está la energía biomasa, hay toda una gama, pero básicamente las principales serían las hidroeléctricas en energía limpia y energía solar y energía eólica. En el caso nuestro, por ejemplo, hay proyectos que andan por ahí de energía eólica. Energía del viento. Sí, ¿cómo hemos ido avanzando en ese sentido? Te lo digo porque cuando tú hablas de este tipo de energía, el componente educativo también impacta en esta forma de, inclusive hasta de hacer negocios. ¿Cómo andamos nosotros por ahí? Bueno, mira, aquí hay una ley de incentivo a las energías renovables. Esa ley fue muy saludable, tiene ciertos méritos, pero por ejemplo algunos de los incentivos fueron cercenados por la última reforma fiscal. Entonces, en términos de país, nosotros nos comprometimos por la cumbre del cambio climático a reducir la dependencia de combustibles, de producción de energía eléctrica a base de combustibles fósiles, y realmente no está muy claro cómo vamos a llegar a una meta que está muy lejos del 50% ni del 90% en que andan otros países de Latinoamérica. Nosotros, la meta es reducir llevarlo a un 25% el uso de energía renovable y reducir la emisión
de gases en ese mismo porcentaje, pero no está claro cómo vamos a llegar ahí, porque la normativa que se supone que se revise ahora dentro del marco del pacto eléctrico debe ser revisada para establecer la forma en que vamos a llegar a esa meta. La meta está claramente establecida, lo que no queda claro es cómo vamos a llegar a eso. Claro. Ahora, cuando tú hablas de este tipo de energía, generalmente el componente inversión extranjera aparece, yo te diría que de una manera frontal. Sin embargo, la inversión extranjera tiene una serie de reglas en la República Dominicana. ¿Cuáles son las leyes que regulan la inversión extranjera en la República Dominicana? Mira, tenemos la ley 1695, está el CIRD, que regula, regula todo lo que es lo relativo a la inversión extranjera en este país. Y en materia específica del sector energético, pues claro, tenemos una serie de organismos que fueron introducidos por la reforma de la ley. Pero básicamente hay un tema importante a tener en cuenta en inversión extranjera, en lo que es atracción de capitales. Número uno, el sector requiere uso extensivo de inversión. Y normalmente esa inversión está disponible de fuente extranjera. Hemos visto un aumento de inversión extranjera de países no tradicionales, por ejemplo, los tradicionales esquemas y flujos de inversión de países norte-sur están cambiando. Se está viendo mucho flujo de inversión extranjera de China. China se ha convertido en un gran jugador y se evalúan temas tan complejos como la pertenencia, que existan acuerdos bilaterales, los mecanismos de solución de controversias. Al momento de un inversor decidir ir a un país determinado, no solo evalúa la ley de inversión extranjera, sino evalúa el tema de burocracia, si hay una ventanilla única, el tema impositivo y si hay acuerdos bilaterales de inversión que lo protejan en caso de una eventual disputa en el Estado receptor de esa inversión. O sea que el tema de la inversión extranjera no solo se debe ver en base a la ley de inversión extranjera, sino también a una serie de otras leyes que complementan y crean un marco jurídico que le dé seguridad al inversionista. Yo tengo la pregunta, porque la verdad es que cuando uno lee los informes del Banco Mundial, del BIC, los informes de la Fundación Konrad Adenauer respecto a la calidad de la democracia en la República Dominicana, muchas veces no quedamos muy bien. Entonces, ahí viene entonces el tema de la seguridad jurídica. Y no hay duda de que esas son cosas que a la hora de hacer una inversión se toman en cuenta. Sin embargo, a pesar de nuestras debilidades institucionales, la inversión extranjera sigue llegando. ¿Cómo tú ves eso? ¿Es el producto de un milagro o es que los actores, y ahí va la pregunta también, ¿cuáles son las instituciones que tienen que ver con el tema? Tú hablabas del CRD, pero por ejemplo, ¿no hay otras instituciones que tienen que ver con el tema de la inversión extranjera? Específicamente no. El CIRD es el organismo responsable, pero para el sistema energético no hay atracción de inversiones para ese sector, no hay un organismo. Están obviamente los organismos reguladores, las CDE, está la Comisión Nacional de Energía, está el recién creado, bueno, no tan reciente ya, Ministerio de Minas y Energía. Sí. Hay una serie de organismos que de hecho eso es una de las fallas de nuestra legislación, que a veces tienen roles superpuestos. Sí, hay solapamiento. Hay solapamiento, entonces eso es una de las trabas que podemos señalar como que debería ser una de las metas del pacto eléctrico, revisar esos solapamientos para eliminar las distorsiones que crean. Sí, hay una serie de puntos que debería revisar el pacto eléctrico y ese entendemos que es muy importante porque independientemente, si vemos los diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo, la misma Costa Rica, volviendo a tomar el ejemplo,
la electricidad todavía es una fuerte presencia estatal. Sin embargo, está pero funcionando. hay un orden. Sí. Ahí hay un orden. Entonces nos lleva al tema del cumplimiento de las leyes, que no se queden en letra muerta, que no haya una función a dos organismos y luego venga una indefinición de a quién le toca hacer cumplir una norma o no. Ahora, por ejemplo, ¿qué impacto ha tenido? Porque yo me imagino que a ti te habrán hecho muchas preguntas en esa dirección. Por ejemplo, el mundo va, aparentemente, por el camino de la energía que no cree contaminación. Por ejemplo, los chinos andan por ese camino ya. Ya ellos se han propuesto a que a más tardar en el 2020 tendrán que desmontar todo lo que contamine la China. Sin embargo, aquí se nos ocurre hacer una planta al carbón. ¿Cómo tú, cuando te presentas en esos foros, qué explicación tú le has dado, por ejemplo, a esos países que están desmontando todo eso? Entonces venimos nosotros a implementarlo cuando el mundo lo está desmontando. ¿Cómo ven ellos eso? Porque la verdad es que... Mira, el tema de las plantas a carbón es un tema que realmente tiene, como todo, tiene sus detractores y sus defensores. Ciertamente, pero lo que definen eso lo definen desde el punto de vista del costo. Del costo. Pero yo no creo que eso pueda tener otra defensa que no sea eso. Bueno, también están, y es un tema que preocupa, te voy a decir, hay plantas a carbón que, por ejemplo, las cenizas que se producen se tiene humus. Ya. Entonces hay mecanismos para disminuir o mitigar el impacto ambiental, pero volvemos al tema de que eso amerita un cumplimiento estricto, que haya real y efectivamente un seguimiento a las emisiones que produce esa planta para que su impacto sea mínimo. Toda actividad del hombre, minera, tiene un impacto en el medio ambiente. O sea, básicamente en el área de energía que usemos el agua, pero hay un componente humano que toda actividad genera un impacto en la naturaleza. El tema está cómo mitigamos ese impacto, claro, y en la cuantificación. En un país que carece de formas de seguimiento, de cumplimiento de las leyes, sí, las leyes no se aplican. Nos causa gran preocupación, claro, que no se le dé el seguimiento apropiado y que algo que podría ser minimizado o controlado no se realice, no se efectúe. Ese es uno de los grandes temas, porque ya las plantas están ahí. O sea, se le ha invertido demasiado dinero. Entonces ahora entiendo que la opinión pública debe enfocarse en que se cumplan las reglas. En que se cumplan las reglas y en controlar y mitigar el impacto, claro, que esas plantas van a tener en el medio ambiente. Ahora, volvamos al Ministerio de Energía y Minas. ¿Era necesario crear un Ministerio de Energía y Minas? Honestamente hablando, te pregunto. Mira, en muchos países existe. O sea, como figura, ni siquiera me preocupa la cantidad. A mí me han hecho esa pregunta varias veces. Y si yo me pongo a analizar, siendo honesta, si vemos otros países, tienen multiplicidad de instituciones. El tema es que tienen claro el rol y la potestad de cada una y el alcance de las funciones. La falta en Dominicana es la definición de los roles y la potestad. Oye, pero qué cosa más grande, porque lo que pasaría ahí es lo que pasa en las otras instituciones. En el sector transporte tenemos 9 instituciones rectoras. En el sector eléctrico, mejor ni nos metamos en eso, porque eso es una fuente de confusión. Ahí no se sabe cuál es la que tiene la atribución y cuál es la que tiene que implementar tal cuestión. Es una verdadera locura. Aunque indiscutiblemente la CDE es la que tiene la primacía en términos prácticos. Sí. No debería ser así. Sí, pero ese hiper inflacionismo desde el punto de vista institucional es una cosa increíble. Por eso te hacía la pregunta. Ahora, tú en tu artículo del libro que yo me tuve que leer,
evidentemente, de que tú haces una reseña histórica de cómo ha venido evolucionando el sector eléctrico. Yo diría que el sector eléctrico ha oscilado en un péndulo. Vamos a ver. Entre predominio estatal de la inversión al sector privado y básicamente, aunque se malinterprete a veces, estamos en el mismo punto de antes de la reforma. Totalmente, claro. O sea, claro. hemos hecho un cambio, hemos oscilado y ahora estamos volviendo al punto previo a la reforma. Sí, porque ahora el Estado va a generar electricidad y eso a uno le preocupa, evidentemente, porque el Estado es un pésimo administrador. Sí. Sobre todo en temas que tienen un componente de comercialización, 60.000 cosas diferentes, y la verdad es que eso llena de mucha preocupación. Ahora, ¿cómo fue que comenzó esto? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, básicamente uno de los principales males, y es uno de los temas que frena el desarrollo del sector, es el círculo vicioso que nos encontramos de que las tarifas es que son muy altas. Paradójicamente, no. O sea, aquí hay una cultura de impago. Eso es un tema. El tema de las pérdidas es otro tema. Oye, es casi un 40%, es una locura. No ha experimentado mejoría. Mientras no eficienticemos, ¿qué compañía en el sector privado puede subsistir y prolongarse? Perdiendo el 40% de las ganancias de lo que produce. Entonces, es imposible. Y el tema de las tarifas es tan alta porque nosotros tenemos que privadamente proveernos de soluciones. Claro, Todo el mundo tiene su planta eléctrica y tiene inversores. Entonces, en ese sentido, y hay una gran porcentaje de la población que no paga, pero no paga también porque no se factura. Claro, Una vez se le empieza a facturar. No, y por el modelo político que tenemos. Exacto, un tema de populismo y ese tipo de cosas que hacen mucho daño. Pero ahora, con el petróleo bajo, sería un buen momento para ir acercando. Sí, pero fíjate lo que son las cosas de la vida, con el petróleo bajo. Sin embargo, la paradoja es que la energía sigue siendo cara. Y la justificación, digamos así, no la excusa, porque no quiero tener una visión negativa del problema. Sobre todo porque cuando tú hablas de electricidad, eso le da un corrientazo a cualquiera, en todos los sentidos. Es un tema muy delicado. Pero la razón es que como históricamente todo esto había dejado tantas pérdidas, es la forma como de ir compensando lo que se perdió. Pero oye, es una verdadera distorsión lo que existe. Sí, y mientras no se corrige el tema de las pérdidas y el tema de la tarifa, realmente no va a haber desarrollo. Yo sé cómo se resuelve el tema de la tarifa, porque es una decisión política. Es una decisión política, y eso es lo que ha faltado. Ahora, el tema de las pérdidas, ¿cómo se puede resolver eso? Porque desde que yo tengo razón o algún juicio, yo estoy oyendo que se están cambiando las redes y que eso va a contribuir a que las pérdidas sean menores. Y nosotros estamos en una situación en donde las pérdidas de hoy han sido las de siempre. Sí, realmente los números fluctúan, pero son variaciones de 1 o 2%. Pero eso es una que no barbaridad. Mejora significativamente. Pero mira, estudios muestran que una vez por ejemplo, se le empieza por el lado de la facturación, una vez se le empieza a facturar, hay vocación. Lo que pasa es que tienen que convertir en clientes una gran cantidad de población que no paga. Entonces, el tema de los medidores inteligentes es un tema que también hay un amplio margen para mejorar. El tema de los prepagos, ¿eso funciona? Bueno, en el sector eléctrico, por ejemplo, hay mecanismos para incentivar, por ejemplo, tarifas más económicas, para incentivar el uso, por ejemplo, que si vas a poner la lavadora, la ponga en las horas que no son pico, en que hay mayor demanda, que la ponga de entre 10 de la noche y 6 de la mañana. O sea, si uno ve la experiencia latinoamericana y compara, uno ve cómo se van utilizando mecanismos para incentivar, por ejemplo, el consumo en determinadas horas en que la tarifa
Claro, y se compensa también. Sí, sí, eso hace que baje en determinadas horas pico o cuando la producción energética descongestiona redes, o sea, tiene todo un esquema que ha probado dar resultados y que podría implementarse. Ahora, ¿cuál es el panorama actual del sector eléctrico? Mira, porque esto ya va a haber que tratarlo con sinceridad. Honestamente hablando te lo digo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este bendito sector? Yo soy una eterna optimista. Qué bien. Cuando yo cerré el compendio, fue el año pasado. Tú hiciste tus conclusiones y tus recomendaciones también. Sí, fue el año. Que a mí me encantaron, sí. Honestamente hablando. Fue el año pasado y estaba recién comenzando las reuniones para el pacto eléctrico y yo decía que era la esperanza de que real y efectivamente, inclusive ya había pasado la algarabía de las elecciones, claro, el gobierno tenía 4 años más, se hablaba de que no iba a haber pacto fiscal hasta que no se concluyera pacto eléctrico, o sea, generó en su inicio unas expectativas muy positivas de que ahora se iba a dar solución a problemas tradicionales del sector y solución no política sino con mira a futuro. Pero las discusiones se han estancado, se han caído en un punto muerto. Realmente lo deseable sería que se retomara, y porque el sector eléctrico, si no mejoramos el sector eléctrico y damos solución, eso influye, es un tema transversal, toca a todos los hogares, toca todo el aparato productivo de la nación. Claro, Entonces una retranca a la inversión incluso en otros sectores de la sociedad, porque eso le añade un costo al inversionista en el sector turístico, en el sector minero, en cualquier sector, zona franca. La industria. Sí. O sea, ahora inclusive para tú hacer los estudios de factibilidad, para tú montar una empresa, oye, lo primero que tú toma en cuenta en ese estudio, y ya te estoy hablando como economista, no como abogado, es el componente eléctrico. Sí. Porque entre otras cosas, como tú decías, y es uno de los graves problemas, y yo creo que es lo que ha afectado de una u otra forma, que no hayamos dado el salto en todo lo que tiene que ver con ese sector. Es decir, nosotros los dominicanos hemos querido resolver de manera individual un problema cuya solución es colectiva. Es colectiva. Comprando una planta, un inversor, y no es así, Ahora, tú eres un experto en la materia. Eso lo digo yo, porque yo sé que a ti ese tipo de cosas no te gusta que te la digan, pero yo lo tengo que decir. ¿Cuáles son las leyes? Vamos a ver. Porque ese otro rompecabezas, Ese es otro rompecabezas. ¿Cuáles son las leyes que regulan el sector eléctrico? Bueno, está la Ley General de Electricidad, están los reglamentos, está la Ley de Energías Renovables. De manera, por ejemplo, también incide en el sector la Ley de Hidrocarburos, que por ejemplo estableció la Ley de Hidrocarburos en el año 2000, o sea, tiene 16 años, estableció un fondo que se iba a utilizar para fomentar la inversión en energías renovables, y nunca el fondo, no, que esos fondos se han canalizado para... Eso no existe. Exacto, y ahí volvemos al tema, es el tema de la institucionalidad. Tenemos leyes, pero la cumplimos parcialmente. Cuando se nos hace difícil su cumplimiento o queremos queremos sencillamente obviarla, la obviamos y no pasa nada. Y 16 años sin entrar en vigor, obviamente, el sector de energías renovables no va a funcionar si no se dan los factores. Entonces, ahora está claro la ley que crea el Ministerio de Minas y Energía, y están todas las reglamentaciones complementarias que va dictando las autoridades. ¿Quién es el órgano rector del sector? ¿La CDE? No. Se supone que, mira, te voy a decir todas las entidades. Sí, dímela, porque la verdad que inclusive es interesante, ¿tú entiendes? Porque fíjate que son tantas, y tú trabajas en el sector, que hay que tener el cuidado de uno no confundirse con los nombres. Es una verdadera locura esto. Mira, tenemos aquí la Superintendencia de Electricidad. Espérate, vamos por partes. ¿Cuáles son las funciones de la Superintendencia de Electricidad?
déjame terminar y luego volvemos sobre ese punto. Tenemos la Comisión Nacional de Energía, tenemos el organismo coordinador, tenemos en el sector interviniente las empresas generadoras, las empresas de transmisión, las empresas de distribución, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales y ahora el Ministerio de Energía. Entonces, pero es en serio lo que tú estás diciendo. Sí, pero mira, si examinamos de manera comparada la legislación en Latinoamérica, la mayoría de los países tienen ese tipo de estructuras. Tienen bastantes entidades encargadas del sector, salvo excepciones, que tienen mecanismos más simplificados. Pero el tema, como te comenté, es que no ha habido una distribución de funciones clara. Y básicamente el rol, en términos prácticos, el rol de dirección lo tiene la CDEE, aunque en términos legales no se hace. Ahora, déjame preguntarte algo. Es un tanto como para que el televidente entienda de qué es de lo que se trata. Porque todo en la vida tiene una lógica, ¿verdad? ¿El órgano rector cuál es? No se sabe. Es que hay mucho solapamiento. O sea, eso lo digo yo no te quiero meter en ese debate, pero cuando uno ve cómo funciona el sector, inclusive es un sector que se ha diseñado para que sus instituciones se peleen entre sí. Es una verdadera locura. Sí. Y tú sabes muy bien las situaciones que se dan cuando tú pones a pelear a instituciones que conforman un sistema. Oye, honestamente hablando, es una cosa sumamente delicada. Ahora, tú hablabas del pacto eléctrico. ¿Cuáles son los ejes que debe de tener, pero de una forma clara? Porque ya estamos hablando de un pacto. O sea, un pacto prácticamente te contiene el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. ¿Cuáles son los ejes centrales que debe de tener ese pacto? Porque tú hablas del pacto en la obra, pero se queda inconcluso, sobre todo por lo que tú planteaste anteriormente. O sea, se pensaba y se crearon expectativas y el pacto se suspendió. ¿Qué es lo que tiene que contener el bendito pacto ese? Un pacto para que contribuya a mejorar, ¿no? Mira, básicamente yo creo que el diagnóstico es un tema que está claro. O sea, ha sido tradicional, los problemas los conocemos todos, los vivimos todos. Tenemos más de la mitad del camino recorrido ya. Obvio, sí, pero tú estás dando una gran noticia. Realmente sabemos cuál es el problema. Tenemos pérdidas, el tema de las pérdidas, el tema de la tarifa. Obviamente esos son temas sin los cuales, o sea, no se va a resolver la situación eléctrica. O sea, un pacto eléctrico que no toque tema de tarifas y que no toque tema de las pérdidas, realmente no va a funcionar. El otro tema es la cantidad de entidades. Se supone que se haga una revisión de toda la normativa legal y se eliminen esas contradicciones existentes en las leyes y en las diferentes entidades de organismos. Y yo espero que se restituyan algunos de los incentivos o se fortifiquen algunos incentivos a las energías renovables para lograr las metas que nos hemos planteado como país, inclusive elevar esas metas. Y se vaya a una matriz que use más energía limpia. Si pudiéramos, esa sería mi síntesis de lo que debe tratar el pacto eléctrico. Yo te hago la pregunta porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando llegue el momento de hacer esas reformas. Por ejemplo, ahora se está proponiendo una reforma a la Ley de la Seguridad Social. Cuando tú lees qué es lo que se está proponiendo, lo que se está proponiendo porque el Estado no cumplió. Entonces, quieren proponer una reforma que penaliza al sector que sí cumplió con las obligaciones que en virtud de la ley tenía que asumir.
Oye, es una cosa, es un acto hasta de crueldad. Básicamente. Ojalá y que no pase con el sector eléctrico. Esperemos que no. Ojalá y que no pase. De todos modos, Gilda, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestra excelentísima invitada. Gilda, uno se entusiasma haciendo un programa contigo, sobre todo porque uno aprende, ¿no? Tú manejas con mucha profesionalidad el tema que estamos tratando aquí. Y ahorita te interrumpía. ¿Cuál es el órgano rector del sistema eléctrico? Es la Superintendencia de Electricidad. Ok. Pero al tener tantas entidades y haberse aprobado las leyes sin haber armonizado la normativa, se han creado áreas grises y superposición de errores. Claro. Pero en términos legales le corresponde a la Superintendencia de Electricidad. Qué bien. Yo quiero tratar un tema y es que hablábamos sobre la ley de hidrocarburos en el segmento anterior. ¿De qué es de lo que se trata esa ley? Bueno, la ley es como su nombre lo dice, es referente a hidrocarburos. Tú sabes que la matriz energética de República Dominicana sí, es fundamentalmente en base a petróleo. Básicamente, en la parte en la que yo me enfocaba es que la ley de hidrocarburos tiene un fondo, crea un fondo de incentivo que debe ir al uso de energías renovables, porque la aspiración es tener, primero, una matriz más diversificada y segundo, una matriz más limpia por temas de medio ambiente. Y realmente eso no se ha cumplido. Ese fondo destinado a fomentar las energías renovables es un tema que se quedó en letra muerta. Yo te quiero hacer una pregunta, pero te la hago con la mejor buena fe. Sobre todo porque ahorita citaste a los chinos, pero yo quiero que entremos de lleno con ellos. Te lo digo porque en principio los chinos trataron de entrar aquí e invertir en el tema eléctrico. Pero cuando tú ves, por ejemplo, a nivel mundial el papel o el juego, no hay duda de que los chinos están jugando, yo creo que tienen el protagonismo en el mundo, en todo lo que es inversión en energía. En fin. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, porque tú no haber tomado en cuenta a un inversionista tan importante y que entiende tan bien el tema eléctrico, oye, la verdad es que desaprovechamos una gran oportunidad a mi juicio. ¿Cómo tú analizas eso? Bueno, China se ha convertido en uno de los países con mayor inversión extranjera en el sector de energía eléctrica. Se ha acercado y ha puesto a Latinoamérica como un área prioritaria para destinar inversión. De hecho, en octubre, a finales de octubre, el presidente chino estaba de gira y visitó varios países de Latinoamérica. A nosotros no. No. De los pocos países que no tienen un acuerdo bilateral. Entre la política internacional, o sea, es una política que está trazada como país. Y la cifra es una cifra astronómica que ellos han planteado invertir en Latinoamérica en diferentes tipos de proyectos, y la mayoría está destinada a proyectos de energía y infraestructura, y se han abocado a suscribir acuerdos bilaterales. Podríamos decir que es una política como que data, o sea, estamos hablando de que ellos se han trazado esa política y han empezado a caminar en pos de ese fin, y una de sus estrategias es firmar este tipo de acuerdos. Han firmado con la mayoría de los países. Con República Dominicana ellos tienen una oficina de representación, si no me falla la memoria, desde el año 95. En el año 97 se firmó un memorándum de intención entre los dos países, y República Dominicana ahora, hace relativamente poco, abrió una oficina allá en China. Pero básicamente... Pero es una oficina comercial. Es una oficina, sí. Es una oficina. O sea, no tenemos sede diplomática. No tenemos, no eso, tenemos. Eso son de las cosas que uno no entiende, pero bueno. Básicamente,
el país debería mirar y diseñar políticas no solo para atraer la inversión extranjera de los chinos, sino para atraer la inversión extranjera en específico a este sector de manera generalizada, y para eso debería revisar lo que es su normativa en conjunto, tomando en cuenta que no solo la normativa específica de la ley de inversión extranjera debe ser tomada en cuenta, sino también el tema fiscal, el tema de si existe un acuerdo bilateral que proteja las inversiones. O sea, hay que verlo en un panorama mucho más amplio si queremos atraer inversión extranjera al sector eléctrico. Ahora, yo no entiendo, quizás tú sí, porque estás en esa área, yo no entiendo cómo un país que es deficiente en todo lo que tiene que ver con el tema energético, digámoslo así porque lo somos, se crean unas leyes de incentivo que luego se modifican. Es decir, se crean porque estamos tratando de resolver el problema, promoviendo una forma de generar energía no contaminante, en fin. ¿Cómo es posible que todo eso se cambie en una reforma tributaria, porque ni siquiera fue una reforma fiscal? Oye, son cosas que llaman la atención. Sí, eso lacera mucho Además la seguridad jurídica también. Sí, obviamente los incentivos no necesariamente tengan que ser de por vida. Tener incentivos focalizados por sector o limitados por periodo de tiempo es recomendable, pero básicamente escoger esta ley que cuando todavía ni siquiera había alcanzado como su pico histórico. No, pero eso es increíble. Yo creo fue en el peor momento que lo hicieron, porque era cuando se comenzaba a generar conciencia de lo importante de promover una legislación de esa naturaleza para no tratar de resolver un problema del cual nosotros no tenemos dinero para resolverlo, que se necesita inversión extranjera para inyectar el sector. Oye, son cosas que yo a veces me pregunto, y ahí va la pregunta, y te la hago con la mayor buena fe también. Porque eso, como uno ha trabajado en tantas reformas, uno ha visto que hacer reforma no es fácil. Porque todo el mundo quiere hacer la reforma, pero manteniendo su status quo. Y me explico. Cada vez que tú vas a reformar algo, tú tienes que desmontar cosas. Prácticas, estructuras, muy complicadas. El problema eléctrico es un problema de gerencia, es un problema institucional o es un problema de corrupción. ¿O son las tres a la vez? Las tres a la vez, lamentablemente. Pero tú estás relajando. Lamentablemente podríamos... Pues entonces aquí lo que está faltando es voluntad política. Sin voluntad política ningún problema complejo se resuelve. Este es un problema complejo, pero independientemente... Pero por Dios. En esta semana yo estaba viendo el índice de corrupción y lamentablemente nosotros quedamos en un punto muy alto. Es penoso que ver cómo nosotros no mejoramos en ese aspecto y que la percepción que tiene el inversionista es que este es un país corrupto. No, y lo grande es teniendo un presidente tan honesto. Oye, eso es increíble. O sea, son cosas que a uno le cuesta explicar. Porque aunque uno no es del partido de gobierno, uno tiene que reconocer que este es un hombre decente, el presidente Medina. Esa es una realidad. Y es un hombre honesto. Oye, pero aparecen una serie de traviesos en esto impresionantes. Sí. Y aparte la burocracia, que a veces... Oye, que es uno de los componentes de la corrupción, vamos a estar claros. Sí, básicamente se crea burocracia para dificultar tanto el camino derecho, claro y preciso, para que tengas que buscar una alternativa y ahí es que pecar en río revuelto, como dice el famoso refrán. Pero mira, ya se acabó de que nos estén regalando el petróleo, ya eso se acabó. Sí. Ya nosotros lo vamos a tener que pagar de verdad. Sí. Yo creo que vamos a tener que volver otra vez al punto en donde estábamos antes de la reforma tributaria, que ha creado muchísimas distorsiones, dicho sea de paso. Ahora, tú en esta obra que yo recomiendo,
porque se aprende. Es una obra muy didáctica y aparte de que está escrita utilizando de una manera adecuada la lengua española, digámoslo así. Tú haces unas conclusiones, pero también tú haces tu recomendación. El programa se está terminando. Y yo no quiero terminar el programa sin que tú me dé algunas de las conclusiones que tú sacaste, pero a la vez también me diga cuáles son las recomendaciones, porque no es uno decir, mira, las cosas no andan bien, es uno decir, bueno, vamos entonces a ver cómo las resolvemos. Sí. ¿De qué es de lo que se trata? Conclusiones y recomendaciones. Mira, cuando vemos la experiencia latinoamericana, vemos todas las combinaciones posibles. Debemos explorar, por ejemplo, el mecanismo de asociación público-privada. La ley de fideicomiso, por ejemplo, podría ser un excelente instrumento para crear vehículos jurídicos y atraer inversión extranjera. Y volvemos al punto en que te decía que hay que ver la ley en un sentido marco, hay que ver los elementos que contamos en la legislación para atraer inversión extranjera, no solo la ley de inversión extranjera per se y la ley específica del sector eléctrico, sino que debemos verlo con una visión más amplia. Esa ley ofrece muchísima oportunidad y volviendo, Costa Rica es un ejemplo claro que está haciendo uso, es más, ya casi no se utiliza ellos el mecanismo de concesión, sino que están utilizando muchísimo el mecanismo de fideicomisos y asociaciones público-privadas para proyectos de obra de infraestructura y también en el Pero es una visión inteligente porque a veces al propio Estado el dinero se le acaba. Exactamente, al Estado se le acaba, los inversionistas ven también unos vehículos o una forma de inversión que en cierta forma es más sencilla que una concesión, por ejemplo. El mecanismo de la ley de contrataciones públicas, hay que verlo si vamos a querer atraer inversión para el sector. O sea, yo propongo que se vea todas las leyes que inciden en el sector y cómo inciden, que se analicen los roles de todas las entidades e instituciones y se eliminen las duplicidades. Y tercero, que es muy importante, que se haga cumplir la ley. Eso es independiente de los problemas que todos conocemos del sector en cuanto a tarifa y reducción de pérdidas. Y con a tarifa, debe ser una tarifa de mercado. Esa tarifa incluso, porque si te fijas en el sector de telecomunicaciones, como por ejemplo, había monopolios privados y no se incentivaba la eficiencia. ¿Por qué? Porque te decían, tú puedes reponer los costos, tú puedes fijar tarifa en base a costos más un margen, pero no había un incentivo para ir reduciendo costos. Mientras que el mercado, cuando tú pones un esquema tarifario libre, cuando hay competencia realmente, que hay varios proveedores de energía, que tú te pudieras cambiar, aunque fueran pocos los actores. Oye, eso fue un palo. Tú me puedes decir es utopía, pero hay países que han hecho en corto periodo de tiempo los cambios. No utopía, eso es decisión política. Decisión política y todo. ¿Quién cobra en la actualidad? ¿Quién es que cobra? ¿Es el Estado? Las sedes. Ahí es el problema. Sí, es un esquema complicado. Y entonces luego al final se pasa la deuda al gobierno dominicano. Pero tú estás relajando. Sí, al final la deuda se pasa al gobierno y vienen los subsidios. Así no seguimos en el círculo vicioso. ¿Cuánto fue el subsidio? Si quizás te estoy haciendo una pregunta. El subsidio, por ejemplo, el año pasado, se habla de que sobrepasó $1.000 millones. ¿Cómo nosotros eso se lo vamos a explicar a nuestros nietos y nuestros bisnietos de que nosotros votamos ese dinero y que sobre la base de este desorden nos estamos endeudando de una forma descomunal? La deuda es un tema que está llegando a niveles insostenibles. Si tú ves los principales economistas del país, o tú ves, por ejemplo, los informes que hace CRES y el grupo de economistas. Claro. Independientemente, hay otros que son más conservadores o menos conservadores. No, pero los informes del CRES son monumentales. Pero básicamente se está llegando a un punto en que no sabemos cómo vamos a pagar esa deuda. ¿Y eso que Selman es miembro del Comité Central del PLD?
Sí, pero es un técnico que se respeta. Su análisis está desprovisto de la No, pasión es política. una cosa impresionante. Y realmente los números están ahí, son incuestionables. No sé cómo vamos a pagar esa deuda. Y de seguir así, pues vamos a entrar en una peor crisis. O sea, hemos ido postergando ese tema, pero llegará el momento en que no podremos darle más larga al asunto. Así es. Gilda, el tiempo se agotó. Y la verdad es que hiciste un excelentísimo programa, te felicito. Sobre todo por esa visión holística que tú tienes sobre el tema, que a quienes no sabemos mucho de un área tan sensible como esa, no hay duda de que se aprende cuando uno encuentra a alguien que sabe conversar con la majestuosidad y la sapiencia con que tú lo has hecho en este conversatorio. Así que en nombre de la Fundación, gracias por haber correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias a ti por invitarnos, estamos a la orden y la idea era contribuir un poco con este compendio de legislación y hacer un poco de análisis comparativo y de ver otras jurisdicciones, claro, cuáles soluciones le han dado a su problemática para sacar puntos claros y ver y tener una guía de cómo ver qué experiencias han resultado, cuáles no, por qué no. Eso es un trabajo que hay que hacerlo y gracias a ti por la invitación, estamos a la orden. Lo que más me gustó de la obra, y termino, fue esa visión comparada. Y también me llama la atención lo que tú planteabas sobre Nicaragua y Costa Rica. Nicaragua es un país pobre que está resolviendo su problema energético. Entonces, no hay excusa de que seamos pobres para no resolver el problema. Aquí de lo que se trata es de que se cumpla con la ley. Gracias una vez más. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.